Hola, bellezas, súper bienvenidas, bienvenidos todos a este video sobre ontocracia, el gobierno de nosotras y nosotros mismos. Y el tema que vamos hoy es la muerte del ego. Es un tema bien lindo, no solo para considerar en nuestro proceso espiritual, sino también específicamente en este momento histórico que estamos viviendo, que nos está pidiendo mucho esta transformación. Y bueno, ahora este año del caballo también nos trae toda esta energía. Primero vamos a hablar un poquito de el ego, ¿sí? ¿Qué es este ego que tiene tan mala fama? Para después ir a ver qué es la muerte del ego y después ir a reconocer por qué se torna tan importante en estos momentos. Considerando no solo la cuestión quizás un poco astrológica, sino principalmente los cambios en términos de frecuencia por los que viene atravesando el planeta. Y bueno, y toda esta concepción del viejo mundo, nuevo mundo, que estamos ahí como a veces siendo un poquito de uno, a veces un poquito del otro. Entonces voy a charlarles en realidad un poquito sobre esto. Antes de continuar, decirles que si quieren compartir el video, buenísimo, si quieren poner me gusta también, así bueno, vamos llegando también a más personas que resuenen con estas ideas y bueno, y seguimos también aportando nuestro granito de materializar. Dicho esto, contarles esto que les decía en relación a el ego. Muchas veces cuando se habla de ego, primero se le da como una connotación negativa, como que es algo malo. Y otras veces se asocia mucho a las personas por ahí que tienen comportamientos como egoístas, bueno, egocéntrico, es como que el foco está, quieren toda la atención, como sos el centro del mundo, se sienten en el centro del mundo, está como esa idea que no viene por ese lado esta concepción del ego que estamos hablando acá o desde donde yo parto, digamos, ¿sí? De hecho, creo que en algunos videitos con anterioridad yo les comentaba esto de que nuestra alma, si se quiere, tiene nosotros tenemos varios fractales álmicos. Cada fractal álmico tiene características distintas para que el alma en su totalidad pueda llegar a evolucionar. Básicamente, estoy siendo como muy bestia con esto, muy a lo rápido, ¿sí? Si les interesa, está bueno que investiguen en este sentido. Ahora, ¿qué es lo que define en este momento cuál es mi fractal álmico? Mi ego. ¿Sí? Mi ego en este momento, en este plano de existencia, es Paula Romero, que asumió un papá, una mamá, una historia de vida, básicamente, determinadas experiencias, determinadas frustraciones, determinadas muertes del ego construido. Ahora yo voy a explicar un poquito más esto. Pero básicamente el ego podríamos decir que es como toda la estructura que nos está sosteniendo, incluso antes de que nosotras vengamos a este plano de existencia. O sea, nosotros llegamos y tenemos una mamá, un papá, una familia, un lugar dentro de nuestro clan. Cuando hablamos de las muertes del ego, son invitaciones realmente a poder pensarnos desde otros lugares, a poder habitarnos desde otros lugares y construirnos desde otros lugares. Vivimos. Hay toda una concepción también, eh, m- esto, ¿no? De que la realidad es holográfica, que se le llama. Entonces, nuestro cerebro termina de armar toda esta realidad en base a la propia información con la que cuenta, que es súper sesgada porque tiene que ver el lugar en la familia, el lugar socioeconómico, todo lo que les comenté. Pero bueno, en términos espirituales, sin irme mucho como a esta cuestión más psicológica, si se quiere, en términos espirituales,
cuando nosotros hablamos de la muerte del ego, cuando hablamos de la noche oscura del alma también, nos estamos refiriendo a poder ver la realidad desde otro lugar, que supone dejar ir una antigua concepción que teníamos de cómo era esa realidad, que en muchos casos nos ayudó muchísimo, ¿sí? Y acá voy a poner un ejemplo que ya lo he puesto bastantes veces, pero realmente, primero fue una de las cosas dentro de mi proceso espiritual, como que lo que tengo más fresquito tiene que ver con este cambio, entonces es como que bueno, siempre me viene, pero además es bien importante porque tiene que ver con las demandas del nuevo mundo. ¿Qué es esto de poder salir de la escasez para conectar con la abundancia? ¿Por qué les traigo esto? Porque cuando nosotros venimos, por ejemplo, desde una mentalidad de escasez, de ver el vaso vacío, de conectarnos o anclarnos en la queja, o principalmente en el sacrificio, que creo que es una de las cosas más difíciles de sacar, ¿sí? Porque bueno, nos han enseñado, nos han educado así, pero no solo nuestra mamá y nuestro papá. En términos sociales, esto de, bueno, si estudias un montón vas a tener un trabajo que va a estar buenísimo. Si te esforzás en esto te va a ir bien. Es como lo que siempre escuchamos desde chicos y hoy un poco la realidad nos está mostrando que no necesariamente, ¿sí? Que hay otras cosas que cuentan y hay otras cosas que importan mucho y que que nos va bien tiene mucho que ver con el cuidado de nuestro campo energético y tiene mucho que ver con que lo que nosotros hagamos pueda ser, esté directamente en asociación a nuestra medicina, a nuestro propósito. Pero bueno, yendo a esta cuestión que les contaba del sacrificio. Cuando nosotros miramos la vida desde el sacrificio, desde incluso la justicia, si se quiere, ¿sí? Me río porque, bueno, en muchos momentos de mi vida estuve parada desde ese lugar, ¿no? Desde tal cosa es justa y luchar por lo justo también. Y bueno, y sé que también a varias de las integrantes de la tribu les interpela esto. La vida se ve desde esa óptica, ¿sí? Es decir, es, si se quiere, a veces incluso una visión media como blanca y negro, ¿sí? Si haces esto está todo bien, si haces esto está todo mal. Cuando nosotros damos muerte a eso, decidimos mirar la vida desde otros aspectos, muchas veces viene la frustración con la que hay por la cual hay que atravesar. Y esta es la noche oscura del alma que le llaman, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser una sola vez. De hecho, en estos últimos 7, 8 años hemos estado haciendo como unos procesos de muerte del ego bastante importantes, donde por ahí en una primera instancia nos reconocíamos desde un lugar, ahora desde otro. Quiero traer un concepto también más que me interesa mucho, que es el tema de la identidad. ¿Cómo me doy cuenta que es la muerte del ego y no que antes creía una cosa y ahora creo otra? No tiene que ver con un pensamiento pasajero, tiene que ver con antes me reconocía como una persona así, 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 así. Ahora me reconozco como esta persona. Me doy cuenta que eso que yo creí que era lo seguro, que era la estructura que me sostenía, no me representaba, no era el camino, no me aportaba aquello que yo necesitaba que me aportara, ¿sí? Y fui cambiando, fui incorporando y hoy me veo distinto. Esto también pasa mucho cuando atravesamos procesos como, bueno, la maternidad, la paternidad también, obviamente. A veces sucede muertes del ego luego de accidentes. Ocurre mucho también cuando hay frustraciones dentro de lo que plantea el propio sistema.
¿sí? Esto, bueno, no me va bien en esta cosa, entonces medio como que me rearmo en otro sentido. Esto también. Lo importante es desde aquí poder lidiar con esa frustración, si se quiere, que es lo que nos va a permitir despegarnos después. Entonces, la muerte del ego es un proceso en el cual básicamente nos sentimos vaciadas o hay como una cuestión de vacío. Todo aquello que yo creo que soy, que me representa, deja de tener sentido para mí. ¿Y qué hago en eso? Algunas personas se deprimen mucho, otras personas van a buscar etiquetas y el mundo de hoy da muchas etiquetas. Entonces rápidamente se van poniendo una y otra etiqueta para ir tapando ese vacío. Otras veces nos damos a la reflexión de que no tiene que haber algo ya que realmente venga a representarme, sino esto de poder habitarme, habitar lo que me está pasando y ver qué es lo que va dando la vida. Lo cierto es que en este momento, no sé si lo cierto es las palabras más adecuadas, pero la realidad hoy, desde mi perspectiva, obviamente, chicas y chicos, nos está pidiendo un revalorizar algunas cosas que teníamos que formaban parte de lo que estructuró o formó nuestra identidad. En términos más generales, ¿no? Estamos de acuerdo que la identidad se construye todos los días con cada microdecisión y demás. Por algo también estamos acá y están escuchándome, ¿no? Porque no es algo que lo hacemos una vez y listo. Pero sí hay grandes determinantes en nuestra historia, no necesariamente porque hayan sucedido, sino por la significación que nosotros les hemos dado, que en realidad ocupan un lugar, podría decirse, central, si se quiere. Cuando nosotros empezamos a cuestionar esos lugares, empiezan a caer también otras estructuras. Voy al sacrificio, a esta cuestión del sacrificio, ¿sí? Eh, de hecho, a mí me pasó cuando yo hice ese proceso de la muerte del ego específicamente en esa cuestión, ¿no? En no tengo que sacrificarme desmedidamente para lograr lo que quiero. Primero pensaba que era juego, nada, es un juego, no puede ser así. Era como esto de que no, algo tiene que haber atrás. No me sentí bien, porque me puse a pensar mi vida y, y fue como un enojo conmigo misma de cómo no me había dado cuenta eso antes, y además de cómo no me había dado cuenta de eso antes, eh, cómo hoy o en ese momento hacía con todas las cosas que se sostenían desde ese lugar. Muchas veces cuando se da el proceso de la muerte del ego también, nosotros ya estamos en carrera de muchas cosas, en carrera por decirlo de alguna manera, pero en algunas estructuras que realmente demandan eso. No podemos parar a pensarnos sin lidiar con eh, la consecuencia que se da desde esos lugares también, ¿no? Entonces, es importante poder pensarnos, poder habitarnos en este momento actual, poder saber más o menos en qué etapas estamos nosotros de concepción de nuestra realidad, para de esta manera también poder darle espacio a las muertes del ego que sean necesarias para nuestra propia evolución, básicamente. Evolución hablo en términos de evolución de nuestra frecuencia energética, ¿sí? Nuestra alma aquí tiene un cierto nivel de evolución que va a llegar, si se quiere, que corresponde al fractal álmico que estamos viviendo, que corresponde a nuestro ego, que eh, no nos va a llevar a la iluminación en la mayoría de los casos. Es la suma de todos esos fractales álmicos lo que en realidad evoluciona después en conjunto. Somos un pedacito del alma, si se quiere, que somos. Es medio loco, pero intento ser lo más clara para explicarles. Ahora, llevar adelante
procesos de muerte del ego implica frustrarnos a veces, aprender a lidiar con esa frustración, adaptabilidad, implica dejar ir viejas estructuras fuera. Esta cuestión de van a ser o están haciendo el nuevo mundo donde todo es perfecto y donde yo voy a ocupar un lugar. Y eso es medio peligroso. Peligroso. ¿Cómo era que decía el nenito? Peligroso. No, no era peligroso. Bueno, era el nenito, se me vino a la mente el nenito ese que decía, deformaba la palabra peligroso. Ay, siempre me acuerdo, se me fue. Bueno, no tiene que salir. Esto. ¿Por qué es peligroso? Porque en realidad partimos de entender que nosotros estamos bien y que lo malo está en términos sociales. Y la sociedad es nuestro reflejo. Entonces, por ahí siento que uno de los movimientos importantes que está bueno que hagamos tiene que ver con esto de reconocer qué aspectos de nosotros también están como en guerra, no sé si guerra, pero sí en conflicto, ¿sí? Cada persona en realidad tiene una versión de sí misma que corresponde y de sí mismo al viejo mundo, si se quiere, o a la energía anterior, y una versión que corresponde a la energía que está habitando, que esperamos habitar en breves, todos o la mayor parte del mundo que sea posible, y a su vez un montón de otras posibles realidades de habitar. Esto ya está demostrado, no lo dice solo el mundo místico, lo dice la ciencia. ¿Sí? Entonces, les cuento esto no porque la ciencia sea mejor que el mundo místico, sino porque en realidad siento que está bueno también eh, poder posicionarnos desde, poder ver las cosas desde la mayor cantidad de óptica. Ahora, dentro de nosotros coexisten, según nuestro nivel de frecuencia energética, varias posibilidades de ser. Nosotros nos anclamos a uno, sufrimos las emociones de ese uno o gozamos las emociones de esa una forma de ser y vivimos la vida desde uno u otro lugar. Hoy la realidad nos propone la transformación, que tiene que ver con esta muerte y tiene que ver incluso, si se quiere, hasta con un salto cuántico. Entonces, lo primero que está bueno hacer es esto de poder traer a la conciencia qué es lo que yo siento que es momento de dejar ir, de soltar, pero el quid de la cuestión, como para poder reconocerlo, porque a veces también inconscientemente medio, a ver, llevar adelante las muertes del ego es un montón de energía. Si yo no tengo tiempo para dormir, lo mismo que les digo siempre, ¿no? Tengo tiempo para dormir, como mal, mi cerebro está sobreestimulado, no voy a hacer un proceso de muerte del ego. Y así pasa de personas que tienen 50 60 años y, y uno las escucha hablar y parece que tuvieran 15, ¿no? Y esto no es ataque, es para poner el ejemplo justamente de, porque siento que es lo que más esclarece de esto, del proceso de pensamiento. Funciona así. Cuando nosotros nos damos a la tarea de llevar adelante un proceso espiritual, esto lo hablamos la otra vez en Facilitadora. No se trata solo de esperar que baje la iluminación o de hacer tal técnica todos los días. Se trata de prepararnos para tener la energía disponible para poder llevar adelante algunas prácticas. Entonces, una primera instancia tiene que estar como la base para que a partir de eso nosotros sí podamos avanzar en términos espirituales, si se quiere. O por lo menos caminar. No, no sé si avanzar en términos jerárquicos, pero sí caminar, movernos. Entonces, necesitamos energía disponible, necesitamos un cerebro que procese información. Entonces, nuestro cuerpo tampoco debería tener ningún gran malestar, porque ya como que esta cuestión también con el cuerpo físico por ahí debería estar eh, por lo menos tratada, trabajada, ¿sí? Vivenciada, reconocida.
poder centrarnos en lo que específicamente hoy sentimos que tenemos que dejar ir, que en una primera instancia por ahí son cosas que no mueven tanto la estructura por este miedo inconsciente, porque cuando nosotros dejamos ir gastamos mucha energía y el sistema energético y corporal y demás no quiere que hagamos todo eso porque es mucha energía que gastamos, básicamente, y su zona de comodidad no lleva ese gasto de energía. Por eso es que las noches oscuras del alma a veces también detonan enfermedades, o sea, en el sentido de que a veces vienen resfríos, aparecen enfermedades psicosomáticas, porque bueno, realmente es una gran reestructuración, como cuando hacemos la activación de códigos, que bueno, hay de muchas cosas, diversos códigos en términos energéticos, numéricos principalmente, a veces también a través de vibración. Este es un lindo tema, lo voy a proponer para el próximo videito de Ontocracia porque no tengo en ningún video que haya hablado de códigos energéticos. O sea que si les gusta, vayan a la votación después y voten por él, como para explicarles un poquito más en este sentido. Pero bueno, todo esto demanda energía, que a veces no tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos iguales, nos quedamos iguales y nos quedamos iguales. Y este quedarnos iguales, que anteriormente podía ser considerado como una persona con convicción y con lealtad, si se quiere, en muchos casos, en este mundo, cuando ese quedarnos iguales no involucra una reflexión para seguir para seguir habitando los lugares que nosotros estábamos, es más un paralizarnos en el tiempo, es más una falta de adaptabilidad, es más un miedo, entonces está ahí ya también la frecuencia energética media bajita. Y es más de alejarnos de nuestro propósito álmico. ¿Por qué? Porque también, como diría mi abuela, el mundo es de los valientes, entonces hay que llevar adelante un proceso de transformación donde se pueda dar el proceso de muerte del ego para a partir de allí crearnos a nuestra imagen y semejanza. Ahora, pasamos procesos de muerte del ego a lo largo de estos últimos 7, 8 años, la mayoría de las personas que estamos aquí, y hoy sentimos que están quedando como los vestigios. Es decir, yo ya no veo la vida como lo veía antes, la veo distinta, considero que hay cosas distintas que me interpelan, considero que soy otra persona totalmente distinta, pero cuando pasan determinadas situaciones, se activa mi versión antigua. A veces antes que la versión de ahora, si se quiere, ¿no? Vamos a llamarle versiones que me parece que se explica. Se activa la Paula 1.9 y no la Paula 2.0, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Son mecanismos, en realidad, incluso hasta cerebrales, si se quiere, ¿no? Que tiene nuestro propio cerebro de la historia. Esto sí creo que les expliqué una vez que cuando nosotros creamos como caminitos de pensamiento, estos caminitos justamente dejan un camino. Entonces, cuando viene X cosa, lo primero que vamos a hacer es ir a resolver con esos que son los recursos que tenemos. En la medida que nosotros vamos creando otros caminos nuevos de cosas que no, que parecen como muy dispersas, que no tienen nada que ver con una con la otra, pero que en realidad suponen categorías de pensamiento distintas, creamos más caminos y ante las tomas de decisiones tenemos más opciones para decidir. De hecho, esto determina nuestro nivel de frecuencia. Cuando no determina, me retracto. Esto nos da indicio de nuestro nivel de frecuencia. Y la forma es cuando nos ocurre algo inesperado. ¿Sí? Cuando nos ocurre algo inesperado, cómo nosotros reaccionamos a eso inesperado, tiene que ver con nuestro nivel de frecuencia.
Porque muchas otras cosas sí por ahí podemos pensarlas, analizarlas, verlo distinto. Ahora, lo inesperado nos vuelve como a lo que está más fijado. Entonces, si yo tengo un problema y pienso cómo solucionar el problema, tengo un nivel de frecuencia más alto a si yo tengo un problema y activo la violencia, por ejemplo. Voy y quiero matar a alguien, esas cosas, ¿no? O me pongo a rezongar por todo lo que me pasó y entro en la queja, eso es un nivel de frecuencia también más bajo. O voy y por querer solucionar eso me meto en un problema más grande porque no me paré a reflexionar cómo podía solucionar eso. También es un nivel de frecuencia bajo. Ahora, si yo veo eso como, oh, me está diciendo mi proceso espiritual que vaya por acá, es un proceso más alto, un nivel de frecuencia más alto. Oh, el universo me está dando la oportunidad de que ponga atención en tal cosa, ¿cómo puedo organizarme para poner la atención allí? Es un nivel de conciencia más alto. Ahora, sin entrar en lo de los niveles de conciencia, no podemos habitar con nuestra estructura psíquica, energética, patrones limitantes y demás, como venimos hasta ahora, con una estructura re viejo mundo, si quieren, si se quiere, esto nuevo que se viene. No podemos, porque no hay posibilidad. ¿Y qué pasa? Sé por qué no podemos, si quieren, porque tampoco es que no, porque no. No podemos porque no hay una compatibilidad energética. Simple. Y todo funciona en términos de energía. De hecho, sus compañeros, compañeras están con ustedes y ustedes con ellos porque hay una determinada energía. En la mayoría de los casos, o esperemos que sea de la mayoría de los casos de esta tribu, que tenga que ver con cosas que tienen que vivir juntos desde el goce, el amor y el disfrute. Pero muchos otros es desde el trauma, ¿sí? Desde lo que tienen que aprender también. Entonces, cuando nosotros tenemos un nivel de frecuencia que es muy bajito, se puede estar formando la gran estructura del nuevo mundo. Pero a nosotros no llega. ¿Por qué no llega? Porque no somos parte de eso. Porque por ahí tenemos un 10% del nuevo mundo y después somos todo viejo mundo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el nuevo mundo y qué es el viejo mundo? Lo podemos llamar nuevas versiones nuestras, más deconstruidas si se quiere, y versiones antiguas. Versiones ancladas en sacrificio, versiones ancladas en trabajo cooperativo, en emprender desde el amor, desde la conciencia, en sororidad entre mujeres. Les estoy diciendo cuestiones del nuevo mundo que se me van viniendo, ¿no? Obviamente cuidado del medio ambiente y todos sus seres, en me hablo bonito, me trato bien porque si no contamino un montón a la tierra, en paro de juzgar, en incluso dejo de entender la realidad meramente y exclusivamente por la lógica e integro otras formas y otras realidades, ¿sí? ¿Y a qué voy con esto? Que también puedo aceptar otras formas y otras realidades aunque escapen a mi lógica. Esto en mi caso, fue un proceso bastante, y a veces lo es, sí, esto de que no entiendo algunas cosas y es como, respira profundo. Sí, o sea, a todos nos pasa. Por eso sé que también a varias de las integrantes de la tribu están como en esa pelea, ¿sí? De no, pero esto no puede ser así, que nos resta energía y que no quiere decir que tenga que ser así. Quiere decir que a veces no somos nosotras las que tenemos que ordenar eso. Y esto tiene que ver con otra cosa, que es con la desnivelación del arquetipo de la madre, cuando en realidad queremos controlar cosas que no tienen que ver con nosotros. Que lo vemos en Mujer Oráculo por si les interpela, ¿no? Esto. Entonces, necesitamos hacer los procesos de la muerte del ego básicamente para poder encajar en el nuevo mundo, en la nueva realidad, porque si no los hacemos en este momento, esta realidad va a existir, pero no va a conectar con nosotras. Nosotros vamos a seguir en la misma, ¿sí? De hecho, hay eh,
a lo largo de la historia siempre han habido lugares para ser habitados, ¿no? Yo lo noto mucho en relación a la abundancia esto, ¿no? Cuando dice a veces la gente y la prosperidad. Esto, Argentina, Uruguay, está en uno de los momentos más, esto se los conté capaz, ¿no? Uno de los momentos más difíciles de la historia. ¿Cómo me va a ir bien? ¿No? Una cuestión sí, a todo el mundo le va mal. Hay mucha gente que se está expandiendo, que se está haciendo millonaria ahora, ¿sí? Y a veces no necesariamente gente que tiene atrás los recursos para hacerlo, ¿no? Sino que puede hacer otras cosas, pensarse, habitarse, utilizar el tiempo como un recurso que puede generar otras cosas. No me voy a meter en este tema, esto lo vemos en Taller de Abundancia y Prosperidad. A lo que voy es que siempre ante una realidad hay distintas formas de vivir. Tiene que ver con nuestros recursos, claro que sí, pero también tiene que ver con los recursos que nosotros podemos construir. No es solo con lo que recibimos, es con lo que se puede crear. Esto lo vemos en facilitadoras cuando nosotros hablamos, chicas, si alguna de ustedes me está escuchando, o alguna de las que hizo facilitadoras las generaciones anteriores, cuando vemos esto de honrar nuestro camino, ¿sí? En el sentido en que no somos acumulación de información. Para eso está la compu y para eso está la IA que nos da 55 vueltas en 2 segundos, ¿sí? Eso ya está. Y muchas personas están como en esta todavía de acumular, 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 acumular. A veces cosas, a veces materializan lo físico y otras veces muchos conocimientos. Y sacar las conclusiones en base al conocimiento que tienen. Vuelvo a lo mismo, no somos computadoras, somos personas y tenemos mayores habilidades que guardar información en nuestra cabeza y reproducirla después. ¿Cómo son esas potencialidades o por dónde vienen cuando nosotros podemos hacer conversar nuestra historia de vida, lo que nos interpela, no solo mentalmente, sino sentipensándonos desde la integralidad? Y a partir de eso, que lo que yo tengo, que también es conocimiento muchas veces, que también es información, pueda crear algo que sea único. O sea, no tiene que parecerse a nada. Y más, si yo puedo sostener ese algo, acá tienen un Atman de chicas y chicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que vamos a encontrar afuera las soluciones a las cosas, o que la información en sí misma es lo que nos va a dar el poder para esta idea de saber es poder. Sí, por ahí. Pero es tan importante saber como ver qué haces con lo que sabes. ¿Sí? Que ahí es donde está centrado el nuevo mundo, si se quiere, ¿sí? O por lo menos les digo, ¿no? Yo les hablo desde mi experiencia en este transitar, que es tan válida como la experiencia de cada uno de ustedes, desde los cambios que, bueno, que yo tuve que hacer, y desde la información que ha llegado a mí y que también he podido reflexionar, canalizar y demás. Y que me ha aportado en mi camino, que tiene una resonancia claramente con ustedes, porque por algo están en esta tribu y no en otra. Pero es desde un lugar también particular. Entonces, si yo quiero pensar el proceso de muerte del ego como un proceso de transformación para poder vivir una vida plena, ¿sí? Integrar mi estabilidad al nuevo mundo si se quiere. Quizás sí o quizás no, o sea, quizás no es necesario que se pongan la etiqueta, pero si quieren, sienten que es necesario hacer un cambio en sus vidas, no puedo hacerlo con los mismos paradigmas que me sostenían antes. Necesito un cambio de esos paradigmas base. Es como que yo voy a hacer una casa y tengo unos cimientos que están podridos. Y digo, bueno, sáquenme todos los ladrillos, sáquenme todo.
y hago todo el trabajo arriba de los ladrillos de los cimientos podridos. Marché. Al tiempo se me va a terminar cayendo todo el trabajo que hice. Lo mismo ocurre acá, ¿sí? Tenemos que cambiar esos cimientos. Ahora, yo no voy a cambiar un cimiento por otro cimiento que esté igual de podrido. No, yo voy a crear algo que realmente me represente y que no tenga un tiempo en que se caduque, que pueda durar lo mayor posible. ¿Y qué es lo que puede durar lo mayor posible en el tiempo? Lo que está asociado con nuestro goce, con nuestro disfrute. Si nosotros, y esto lo traigo también porque sé que muchos de los que llegan a mi tribu están como en esta etapa de emprender, crear sus emprendimientos, más ahora con toda esta oleada del caballito de fuego, que bueno, que promete un montón. Entonces, si nosotros, voy a lo de hoy, queremos llevar adelante un emprender de algo que yo lo voy a empezar a hacer desde el sacrificio, de algo que yo lo voy a empezar a hacer desde la presión, desde el entrar en la competencia del mercado, con todo lo que supone ahora que las redes sociales son un montón, que hay 20.000 personas que hacen lo mismo, va a ser una locura. Entonces, lo mejor es esto de tomarnos tiempo para la reflexión, para pensar qué es lo que yo disfruto hacer, para poderlo sostener gratamente y que no sea realmente como una cuestión de trabajo en sí. Traje esto únicamente por eso, porque sé que varias y varios están en este, con esto también ahora, pero no me quiero ir del tema que es la muerte del ego. Ahora, vimos muerte del ego, vimos que es el ego. Vimos muerte del ego y vemos qué es, por qué es importante para ahora, para este momento, la muerte del ego. Yo, una cosa más que siento que por ahí les aporta, es que en una primera instancia a veces es como bastante duro dejar de reconocernos desde algunos lugares. A veces los otros ya como que trascienden, nos integran nuestras nuevas versiones, pero nosotros tenemos como amorcito algunas versiones nuestras que por determinadas razones volvemos a ellas. Y una de esas cuestiones tiene que ver con la lealtad a nuestro avance. Y esto lo traigo porque también sé que interpela bastante a los integrantes del grupo, porque la idea es bueno, que les sirva a la mayor cantidad de gente, pero bueno, ya sabiendo el perfil de lo que van llegando, está bueno también que estos videos sean útiles. Cuando nosotros llevamos adelante un proceso donde llegamos a determinados espacios, lugares, formas de pensar, formas de habitarnos, desde una forma, muchas veces sentimos que lo que nos habilitó donde estamos hoy tiene que ver con eso, ¿no? Es bueno, yo conseguí tener tal cosa en base al sacrificio. Entonces le debo todo al sacrificio que hice y por eso voy a seguir haciendo mi vida de todo el sacrificio. Cuando nosotros cambiamos de escalones energéticos, las cosas van por otro lado. Y no quiere decir que, pa, qué bajón cuando lo hice. Nos vamos a sentir así al principio. Pero no quiere decir que eso no sirva. No. Lo lindo es esto de qué suerte que tuve la valentía para asumir la fuerza, qué suerte que tuve el cuerpo, qué suerte que tuve la energía para poder sostenerme y poder llegar hasta donde estoy hoy en base a eso. Es un éxito. Agradezco eso que me pasó. Agradezco que tuve la oportunidad de saturar, si se quiere, esta forma de habitar la realidad. Ahora ya la saturé, ya estoy en otro escalón. No necesito eso para lo que se requiere. ¿Sí? Es como la escuela y el liceo, ¿no? Cuando nosotros estamos en el liceo, no hacemos lo mismo que hacemos en la escuela. Ahora, si no hubiéramos hecho la escuela antes, no podríamos después hacer el liceo. Es lo mismo.
en este sentido sí es jerárquico. No quiere decir que una cosa sea mejor que la otra, quiere decir que son formas distintas de ver y de lidiar con la realidad. ¿Sí? Entonces, yo puedo agradecer por todo lo que hice para poder sobrevivir, adaptarme, lidiar en un mundo competitivo, ¿no? Y pararme desde este lugar también que, bueno, que tiene mucho que ver con la estructura vieja, a hoy elegir otra cosa. Yo puedo decir, por ejemplo, eh, bueno, yo tuve épocas de mi vida que trabajaba muchísimo, 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 muchísimo. O sea, muchísimo. Eh, hoy no vuelvo a trabajar esa cantidad de horas, salvo, no sé, que sea algo como muy, que no me quede otra opción, pero no desde el goce y el disfrute como lo hacía antes, que yo creía que estaba haciendo una cosa genialísima, ¿no? No, no. Ahora, yo, gracias a que trabajé toda esa cantidad de horas, me di cuenta que en eso había algo de demostrarme a mí y a mi contexto quizás que yo podía con eso y un montón de otras cosas que me habilitaron a pensarme de otros lugares y gracias a ese sacrificio que hice por eso, por ahí en un momento fue como que dije, esto hay algo que no lo voy a poder sostener para toda la vida y me llevó a pensar otras cosas y con el tiempo y con un montón de otras experiencias surgió esta forma de vivir la vida. Entonces, ¿me sirvió en ese momento que lo habité? Sí, me sirvió, porque de eso aprendí. Y gracias a eso, hoy puedo decirles esto que les decía recién. Ni loca vuelvo a esa estructura. Queriendo, sí, obviamente que si pasara una cosa así catastrófica y no queda otra, lo haría. Pero no sería como una elección consciente y organizada que yo llevaría a cabo de trabajar, no sé, 12 14 horas al día. Entonces, esto, honrar lo que nos trajo hasta el lugar que estamos, no implica que lo tenemos que seguir reproduciendo siempre. Por ahí es momento de habilitar el siguiente paso. Así que bueno, tribu, no sé qué tan largo quedó el video, siento que hablé bastante, espero que les haya servido. Nos puede ayudar en todas estas muertes del ego. Limpieza de larvas astrales, meditación también de cortes lazos energéticos, que está todo en el Instagram. Bueno, se pueden acompañar también con barras de Access, que es bastante bueno para la eliminación principalmente de patrones energéticos, estas cuestiones que tenemos como bastantes ancladas. Obviamente, registros y Reiki siempre nos acompañan. Tenemos estoy medio como que voy comenzando las cosas y ahí me voy dando cuenta, chicas, eh, lo que tengo que ir haciendo, como la noción esa de las fechas, de cuándo comienzo este grupo, cuándo comienza aquel, sin la agenda, me re olvido ahora. Eh, pero bueno, sé que estamos con inscripciones abiertas para que quedan cupos. Mujer Oráculo, taller de abundancia y prosperidad, quedan un par para terapeuta holística con perspectiva de mujer, y creo que estamos por ahí por este año, porque después herbolario ya está completo, facilitadores está completo, conexión y sanación animal comenzamos ahora este finde, y también alimentación y pastelería también este finde. Nuevos inicios después, probablemente en julio, estoy viendo el tema del acomodo con mi pequeñita, que bueno, depende ahí también de los horarios de mi compa. O sea que no prometo nada, pero bueno, puede ser que salga alguna cosita nueva en julio. Y bueno, y si no el próximo año, o los talleres asincrónicos que pueden acceder cuando quieran, que son el de ciclicidad femenina, el de el arte del buen comer, nutriéndonos desde la conciencia, y el de centros energéticos. Y a fin de año, como siempre, sale, que se sigue sincrónico, el de activación de la diosa Shakti. Y puede ser que cerca del otoñito, depende cómo estén los horarios, las ganas y la energía,
salga otra vez el Desciendo Cuerpo Consciente, que es un poco para habitarnos desde nuestro otoñal, que es un taller hermosísimo, de un encuentro, quizás tenga alguna modificación. Pero bueno, eso lo vamos viendo, ¿sí? Esto, tribu, gracias por la escucha, dudas, consultas, pueden poner abajo, ya saben. El próximo fin de no, el otro voy a estar poniendo la... Capaz que lo pongo el próximo, apenas lo pongo, yo mando el link para que puedan votar. Les mando, bueno, abrazos a todas y todos. Y buenísimo, si comparten, dan me gusta y seguimos. Abrazos grandes.